Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora y redes sociales. Busco en ti donde estás, no es el final, hoy es lunes 7 de junio del 2021. Continuando con nuestra programación para este día, pues tenemos el privilegio de contar con la presencia de Lady Arevalo y su segmento Anuncio Profético. Así es que, Lady, ¿cómo estás? Bienvenida. El saludo para todos los oyentes que en este momento están ahí escuchándonos, que son oyentes activos a la emisora Busco en Ti. Bendiciones y que el Padre Celestial les continúe bendiciendo en este día. Bueno, Lady, empezamos entonces con ese llamado que tenemos para hoy. Adelante. Ok, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, en este día vamos a hablar sobre el llamado territorial que el Padre Celestial está realizando a sus hijos. El llamado a la verdadera ubicación que el Padre Celestial les ha indicado según su llamado, según su encomienda, según su asignación ministerial, su asignación de servicio en esta tierra para el reino de los cielos. Y antes de comenzar hilando con este anuncio, este llamado que el Padre Celestial está realizando a sus hijos, quiero poner un fundamento. La palabra del Señor nos dice que hay un fundamento y le dice a las personas que nos dice a nosotros como pueblo, como su nación, y mira a ver cómo cada quien edifica. Ahí vemos dos palabras muy importantes, dos palabras claves. Nos habla del fundamento y nos habla del edificar. Primeramente, nos hace énfasis y nos afirma y nos reafirma que sobre un fundamento no se puede colocar un fundamento. Cuando estamos hablando de un fundamento, estamos hablando de una base sólida, de un principio, de un inicio, un fundamento, una base donde se va a construir de ahí en adelante. Y este fundamento para recordar es nuestro amado Señor Jesucristo, Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro amado, nuestro Señor, maravilloso, hermoso Él, cómo no apasionarnos, cómo no bendecirle, cómo no hablar de Él y sentir esa pasión, sentir ese amor tan precioso que Él tiene por nosotros. Entonces, Yeshua, el Hijo del Dios Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial, nos dice que es nuestro fundamento. Él es el fundamento y de ahí, en este fundamento, no podemos colocar otro fundamento. Él es la base sólida, Él es el principio, Él es la cabeza, es el número uno, por decirlo de esa manera. Entonces, nos dice que ese es el fundamento. También nos habla de la palabra edificación. Cuando nosotros vemos una edificación, una construcción arquitectónica, vemos que ponen las bases, que ponen las columnas, pero de ahí en adelante empiezan a construir según el diseño del arquitecto o según el diseño de las personas como quieren construir. Y esa palabra es el Señor nos dice, mire cómo edifican. El fundamento es el mismo, el fundamento no se puede reemplazar, pero la edificación nos viene hablando de una forma, la edificación como una forma, como una forma. Y esa forma es según la encomienda, la asignación, la designación que ese arquitecto de arquitectos, nuestro Padre Celestial, asignó y designó para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo.
esa designación que el Padre Celestial colocó para usted, colocó para mí y colocó para todo su pueblo. Cada uno, los hijos del Padre Celestial, representamos a su reino, representamos esa hermosa arquitectura que él hizo, ese hermoso diseño que el Padre Celestial designó para cada uno de nosotros. Y esa designación tiene un llamado, es lo que normalmente conocemos como ministerio. Y cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de servicio hacia los demás, hacia la parte externa. Esa tarea que el Padre Celestial nos encomendó a cada uno para que desarrolláramos en esta tierra. Entonces, con este fundamento, conocerlo primeramente es muy importante y segundo, conocer la forma en la cual el Padre me ha llamado y nos ha llamado, en cómo vamos a edificar, en cómo vamos a construir y a desarrollar ese llamado, esa encomienda que cada uno de nosotros tenemos. Este es el fundamento que quiero dejar presente para continuar, para poder entender lo que llamamos esa asignación territorial que el Señor nos hizo. Según la encomienda que Él nos dio, tiene varios matices, tiene varias puertas, habitaciones dentro de su edificación. Y una de ellas es el territorio. El Señor nos ha hecho un llamado y nos ha designado el territorio. Y este es el anuncio profético del día de hoy. Este es el mensaje que el Padre Celestial quiere transmitir hoy a través de mi boca para los hijos para los hijos del Padre, para los oyentes, para los hijos del Señor que nos están escuchando en este momento. Él está haciendo un llamado fuerte, pero muy fuerte a sus hijos, para que pongamos atención, y nos está diciendo que tomemos en cuenta, que despertemos y que podamos entender hacia dónde Él nos llamó. Muchas veces nos dice un llamado a nivel de un continente, a nivel de una nación, a nivel de un país, a nivel de una ciudad, a nivel de un pueblo, a nivel de un barrio. Según cómo vamos desarrollando esa tarea ministerial, según cuando vamos madurando, el Señor nos irá abriendo ese panorama. Pero el Señor habla a sus hijos. Yo les he asignado un territorio en esta tierra físico, bien sea un barrio, una ciudad, una nación, un continente. Y la posición de nosotros como hijos, debemos de empezar a indagar al Espíritu del Padre, preguntarle a nuestro Señor, ¿cuál es el territorio que Él nos designó a nosotros? Cuando nosotros podemos descubrir el territorio donde el Padre Celestial nos designó, podemos andar como peces en el agua, como normalmente decimos. Puede navegar libremente, puede desarrollarse libremente, porque está dentro de su hábitat, dentro de su ecosistema, dentro de su designación por el Creador. Y si comparamos o podemos poner un ejemplo, sacamos un pez del agua
y lo sacamos a la tierra, ¿qué pasa? Todos sabemos qué pasa. Ese pez ya no tiene oxígeno. Ese pez ya no puede resistir, ya no puede vivir. Ya su vida se va marchitando hasta que muere. Y así mismo es con nosotros cuando el Señor nos hace un llamado territorial, nos designa un territorio. Cuando usted y yo reconocemos, conocemos y entendemos cuál es el territorio que el Señor nos designó, podemos andar como pez en el agua, porque vamos a tener esa cobertura de nuestro Padre Celestial, esa aceptación, esa aprobación del Padre Celestial. Vamos a estar desarrollando nuestra tarea, nuestra encomienda en este territorio con libertad, con autoridad y con gobierno. Y muchas veces lo que hacemos es trasladarnos a ciudades, a movilizarnos de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro, sin consultar al Padre Celestial. Y quiero poner un ejemplo de nuestra amada nación, Colombia. Muchos han dicho que Colombia es una tierra que no es infructífera, que no hay proyecto de vida. Y muchos han pensado en el sueño americano. Bueno, hoy por hoy ya no es tanto el sueño americano, sino que aspiran a estar en otros países. Pero si tal vez hacemos una revisión, investigamos un poco, vamos a darnos cuenta que muchas personas colombianas que están en otros países, muchas de ellas tuvieron que devolverse. Muchas de ellas allá deben de trabajar arduamente, tener 2, 3 empleos por turnos, por horarios, y deben de desgastarse mucho físicamente. La pregunta es, ¿fue la designación del Padre que estuvieran en otra ciudad, en otro país? Y muchas veces cometemos toda esta clase de errores. Pensamos que tal vez el Espíritu del Señor o nuestro Padre Celestial solamente solamente vemos esa parte espiritual, pero en la parte territorial y física también es parte espiritual, porque hace parte de nuestro llamado destino profético. El destino, lo que el Señor designó, y lo profético, lo que Él ya hizo desde antes de la fundación de esta tierra, y nos planificó a usted y a mí. Tal vez estamos en lugares equivocados, que no son los lugares donde el Señor nos designó. Y quizás muchas personas están luchando en forma laboral, empresarial, en sus negocios, en sus familias, en sus diferentes áreas. Están luchando, tratando acomodarse en ese hábitat, en ese ambiente, en ese territorio, en esa forma, en ese lugar, cuando el Padre Celestial dice, hey, yo nunca te llamé a ese lugar. Yo nunca te llamé a que entraras a ese lugar, a ese territorio. No es tu lugar, no es tu territorio. Yo no te asigné ese territorio. Y si usted se encuentra en esa posición, le invito a que haga un análisis, de que pueda analizar, pueda sentarse, pueda acomodar esta parte y poner esta situación en manos del Señor y indagar al Padre. ¿Cuál es el territorio? ¿Cuál es la ubicación en la cual me llamaste? ¿En la cual debo estar? ¿Por qué, mis amados? Porque es sumamente importante
Es de suma urgencia este tema por los tiempos que estamos viviendo. Y hago un énfasis en mi país de Colombia. Es de mucha importancia. Las tinieblas se están levantando con mucha estrategia. Y acá en Colombia, en los momentos que estamos viviendo, se están levantando estratégicamente. Se están levantando en lugares estratégicos, en posiciones estratégicas, lanzando decretos, lanzando sus decretos, diseños de las tinieblas. Y el llamado a los hijos del Padre Celestial es, también también les voy a dar a entender la ubicación, porque Él ya la designó desde antes de la fundación de esta tierra, de este mundo. Pero el Señor está abierto para darnos a entender, para darnos a conocer la ubicación donde Él nos ha llamado, donde tenemos que ubicarnos realmente. Porque cuando estamos ubicados en ese territorio, vamos a realizar esa tarea de una manera eficiente y eficaz. Y vamos a ser precisos, vamos a tener el gobierno, la autoridad y la cobertura de nuestro Padre de ejercer el llamado, de ejercer la designación, de aún proclamar los códigos, los decretos, sus anuncios, y van a ser como flechas, como saetas potentes, con fuego, con autoridad, para derribar los diseños de las tinieblas. Y aún el Padre Celestial nos hace un llamado aún dentro de la ciudad donde Él nos designó. Hace días hablaba con una profeta que se encuentra en la ciudad de Bogotá, vive allá, y ella me comentaba que el Padre Celestial le había dicho que Él le otorgaba la Plaza de Bolívar y que ella se trasladara allá para decretar su palabra, para anunciar, para proclamar, para hacer proclama, porque el Señor le dio un texto bíblico, su palabra, parte de su palabra, y con ello el Señor le estaba dando la proclamación, la estrategia, esa saeta le estaba dando a ella para que fuera a ese lugar, a la Plaza de Bolívar, y empezara a proclamar esa palabra del Señor, empezar a proclamar ese decreto a ese lugar para limpiar los aires y para derribar las obras de las tinieblas. Entonces, debemos de estar apercibidos, porque aún dentro de la ciudad donde vivimos, el Padre Celestial nos va a sorprender y nos va a decir, ve aquel alto, ve aquella montaña, ve aquella dirección, ve aquella lugar, establecimiento, y ahí te voy a usar con propósito. Te voy a entregar parte de mi espada, que es poderosa, que es potente, porque la palabra del Señor es espada de dos filos, de doble filo. Y esa palabra contundente que el Padre te va a dar, va a ser una espada poderosa. En el lugar, en la ubicación, con la proclama correcta, para ser precisos y cortarle la cabeza a la cabeza que se tenga que cortar. Y con eso estoy hablando de las tinieblas,
para derribar sus diseños, para destruir todo estrategia de las tinieblas. Y este es el llamado, este es el anuncio que el Todopoderoso está haciendo el día de hoy. Y tal vez usted está escuchando y usted está diciendo, wow, claro, por esto el Espíritu del Señor me ha estado inquietando, me está dando esta proclama, me está direccionando a aquel lugar de mi ciudad, o tal vez me está diciendo que deba de viajar, deba de trasladarme, porque allá Él me va a usar con propósito, porque Él ha designado ese lugar. Entonces, este anuncio va a traer claridad a tu mente, te va a dar dirección. Es una instrucción del Padre Celestial. Y si tal vez no te ha ocurrido esto, pues debe de estar alerta con las, como decimos, con las antenas ahí activadas, despiertas, con el botón en luz roja, ahí en alerta, porque el Espíritu del Señor les va a empezar a hablar aún en las madrugadas, en los sueños, en las mañanas, en cualquier momento te va a hablar y bueno, en ese momento el Señor me muestra mucho que va a hablar es en las madrugadas. Tal vez te vas a despertar en unas 2, 3 de la mañana y va a decir, ¿qué pasó? ¿O por qué no puedo dormir? Y es cuando el Padre Celestial empieza a darte instrucciones para ser estratégico. Recordemos que cuando se planifica una estrategia bien planificada, la estrategia nunca falla. Y si la estrategia viene directamente del Padre Celestial, es así que nunca, nunca va a fallar. Debemos de estar entendidos y poder escuchar su voz y su dirección y su directriz dentro de la ciudad, dentro si estamos en un pueblo, si estamos en una finca, si estamos a las afueras, el Señor nos va a decir, salga. O quizás ahí mismo, si estás en una finca, ponte en el lugar hacia el norte, hacia el sur, según el punto cardinal donde el Padre Celestial les indique para ser efectivos, para ser estratégicos, para tener esa lucha espiritual, si vamos a ser usados en esa área de derribar los decretos de las tinieblas y para ser totalmente efectivos. Así que, Jorge, este es el anuncio de hoy. El anuncio de hoy, y cierro con esto, el Padre Celestial nos está llamando y nos está despertando a la ubicación, al territorio donde Él nos designó. Bendiciones.